Con los avances en los gráficos llegan nuevas formas de atemorizar. Bienvenido a Watch Mojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de los jefes más escalofriantes en videojuegos modernos. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las batallas contra jefes más escalofriantes de los juegos de la generación actual. Solo contamos títulos de esta generación, lo cual significa que no consideramos cualquier cosa anterior al 2013. Número 10. La Cosa de las Estrellas, Darkest Dungeon. Ya podemos oírte preguntar, ¿qué demonios es esa cosa? Lo que puedes ver es una criatura que de alguna manera logró abrirse camino dentro de un juego de por sí ya retorcido. Esta horrible mezcla de caballo, humano y cristal es solo uno de los mini jefes más difíciles que incluye el color de la locura, presumiendo de una alta resistencia y una gran capacidad de hacerte daño. Encima de eso, puede tomar 2 turnos y curarse de cualquier daño mientras está atacando. Tal vez sería una buena idea sentarte con tu grupo y hacer una lluvia de ideas sobre cómo terminar con este bastardo. Créenos, nos lo agradecerás. Be gone, fiend. Número 9. Las Damas del Bosque, The Witcher 3 Wild Hunt. Este trío de brujas, Brewes, Weaves y Wispes, habitan en los pantanos de Velen y son adoradas y temidas por los locales. Seguro, son atractivas cuando Ciri las conoce, pero en realidad son un montón de ancianas en la búsqueda perpetua de su siguiente bocadillo. Ellas utilizan todo tipo de maniobras crueles para evitar su envejecimiento con el fin de parecer brujas hermosas. Y no te molestes en caer presa de su belleza y su encanto. Esa será la primera, última y peor cita de tu vida. Número 8. La Serpiente Gigante, Sekiro Shadows Die Twice. ¿Serpientes? ¿Por qué tenían que ser serpientes? Si pensabas que From Software le daría un respiro a sus jugadores luego de su último título, vaya que estabas equivocado. Conoce a las serpientes gigantes que resguardan el pasadizo del Valle Sumergido. Aunque técnicamente son consideradas como jefes, vas a pasar mucho más tiempo huyendo de ellas que enfrentándolas con tu espada. Aunque no son las cazadoras más habilidosas, vaya que son persistentes. Ellas te arrastrarán de arriba abajo porque ante sus ojos que no parpadean, simplemente eres un tierno ratoncito. Número 7. El Diablo, Cuphead. Puede que sea un juego para toda la familia, pero los más pequeños no podrán contra el Señor del Infierno. Seguro, han habido algunas transformaciones aterradoras en el camino, como el payaso Beppy y Hildeberg, pero el diablo juega en otra liga. Las cosas son bastante tranquilas en la primera fase de su pelea. Sin embargo, cuando entra en la segunda parte, las cosas se salen de control y sus distintas formas eventualmente terminan ocupando toda la pantalla. Y luego, para echar un poco de limón en la herida, si pierdes la pelea, el príncipe de la oscuridad te muestra los restos de Cuphead y Mugman. Número 6. Araña Mente Maestra, Doom. Enciérranos en una habitación con el ciberdemonio y utilizaremos cada arma a nuestra disposición hasta gastar la última bala. Pero enciérranos con la araña Mente Maestra y aceptaremos nuestro destino en ese mismo instante. Aunque la criatura no era muy aterradora durante el inicio de la franquicia, el reboot jugó con nuestros miedos a las arañas y los robots. ¿Y qué fue lo peor del asunto? ¿Su tamaño gigantesco? ¿Sus colmillos? ¿El cerebro gigante saliendo de su cabeza? ¿Qué tal sus armas de plasma y la habilidad de electrificar todo a su alrededor? Nuestra respuesta aquí es todas las anteriores. Número 5. Rom, la araña vacua, Bloodborne. Por lo menos la mente maestra era incapaz de crear versiones miniatura de ella misma como una araña real. Pero esta criatura, por otra parte, es la peor pesadilla de quienes sufren aracnofobia.
Este ser inyecta terror en tu alma desde el momento en que la ves salir del lago lunar. En serio, solo mira esa cosa. Todo acerca de su anatomía es profundamente antinatural e inquietante. Ni siquiera dan ganas de pelear contra esa cosa. A eso añádele su hábito inconveniente de teletransportarse y te darán ganas de tener un insecticida a la mano. Número 4. Marguerite Baker, Resident Evil 7 Biohazard. Una de las maneras más memorables en que la franquicia podía regresar a sus días de gloria era hacer que cada miembro de la familia Baker representara un subgénero de terror. Jack representaba las películas slasher, Lucas encarnaba el terror psicológico y Marguerite era el terror corporal. Sobra decir que Capcom logró hacer que nuestro estómago se revolviera con el diseño de su personaje. En serio, ¿qué es más aterrador que una anciana cuya mitad inferior es un nido de insectos y que tiene a 100 pies saliendo de su boca? Puede que hayamos ganado esta batalla, pero a cambio perdimos las ganas de comer, de cenar y desayunar por los siguientes 3 días. Número 3. Amalgama Alpha, The Evil Within. Hay muchas criaturas demoníacas que habitan en este infierno y que son capaces de regalarte un ataque de ansiedad. El guardián está dispuesto a matarse solo para mantener la persecución. Y tenemos a otros seres grotescos como el supresor o la herejía. Pero a pesar de su competencia, tenemos que darle este sitio a la amalgama alfa. Una monstruosidad horripilante compuesta de partes mutadas del cuerpo. Si te interpones en su camino, la bestia te convertirá en un panquecillo bañado de sangre. Afortunadamente, hay una manera de evitar pelear cara a cara contra ella. Simplemente escóndete en un pilar y comienza a disparar. Solo asegúrate de guardar municiones suficientes para la segunda fase. De otra manera, mejor despídete. Número 2. Panzermörder, Call of Duty World War II. Justo cuando pensabas que los zombies nazis habían pasado de moda en el departamento de los sustos, llega esta fantasía de Cronenberg. Este asesino, hecho de sangre y metal, es digno de ser un jefe final y está muy empeñado en arruinar tu día. Y no importa qué tan bien armado llegues a su encuentro, el arma secreta del Reich hará que la pases mal si no eres cuidadoso. Intenta no mirar su estructura desagradable por mucho tiempo, o su apariencia nauseabunda hará que pases de ser una máquina asesina de zombies a un ser miedoso que no es una máquina asesina de zombies porque ya está muerto. Sí, suerte con eso. Número 1. Photoshop Flowey alias Omega Flowey. Undertale. La jardinería no volverá a ser lo mismo. Lo que alguna vez fue una flor adorable y un poco psicópata con sueños divinos, ahora es una amalgamación escalofriante de plantas, fotografías de archivo e imágenes inquietantes. Pero si pensabas que su apariencia era aterradora, espera ver sus ataques. Flowey llena la pantalla con vides y proyectiles en su intento de matarte, y cada intento es más salvaje y bizarro que el anterior. La pelea son 10 minutos abrumadores de tormento, así que no te sorprendas si necesitas un sacerdote joven, uno viejo, un colchón inteligente, algo de Gatorade y un exorcismo para superar esta experiencia. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Dale un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.